Hola, nos encontramos este día con la señora Tita Radilla. Ella pertenece a FADEM, a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos. Tita, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, en la conversación de hoy te quisiera pedir que nos platiques cuál ha sido tu experiencia en este caminar tras la desaparición de tu papá, Rosendo Radilla. Que nos platiques un poco cuál ha sido ese paso, ese caminar en la búsqueda de justicia. Sí, bueno, mi padre fue desaparecido en 1974, el 25 de agosto, por miembros del ejército mexicano, que en aquel momento, estaban en las comunidades sobre todo el municipio de Atoyac de Álvarez, de donde somos originarios, y pues fue una situación muy difícil, ¿verdad? Prácticamente era una guerra, porque estaban las tanquetas en todo el municipio de Atoyac, en las comunidades. Las personas eran sacadas de sus casas y llevadas a las canchas, a las escuelas. Fueron sujetos a tortura, ¿verdad? Los detenían, los llevaban al cuartel militar, hicieron un cuartel militar en Atoyac de Álvarez. Y pues fueron muchísima gente que fueron desaparecidas en ese momento. Y bueno, supuestamente buscaban a combatir la guerrilla, ¿no?, que en ese momento se encontraba por esa zona de esas comunidades de Coyuca Benítez, Tecpan de Galeano, Atoyac de Álvarez, los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Pero se fueron sobre la población. O sea, había muchísima gente, la mayoría de las personas que están desaparecidas no fueron guerrilleros, no tenían nada que ver con los movimientos armados. Sin embargo, pues fueron víctimas por estar en esos lugares, ¿no? Los retenes militares estaban por todos lados, ¿verdad? Había retenes volantes, o sea, los ponían, los quitaban. Y las personas en las comunidades les hacían una tarjeta por familia, tenían que estar en su casa. Si salían tenían que pedir permiso, o sea, casi no podían ir al campo a trabajar, ¿no? Porque pues muchos de ellos fueron detenidos precisamente cuando estaban trabajando en sus parcelas. Y bajaban al municipio de Atoyac por víveres, por medicamentos, pero si llevaban más de lo que ellos consideraban que era más de lo que necesitaban, se los quitaban ahí. Y había el control, pues tenían que volver a pasar de regreso al cuartel para que vieran que ya iban de regreso. O sea, era una situación bastante dura, bastante difícil, de la que alrededor de 400 personas del municipio de Atoyac fueron desaparecidas. Tenemos un registro de 1.200 personas a nivel nacional. Y pues la verdad que fue una guerra, ¿no? Yo recuerdo que bajaban a las personas de la sierra en cuerdas, o sea, atados unos a otros, unos junto a otros y caminando, algunos descalzos, o sea, de todas las edades. Regularmente la mayoría era hombre, no vi una mujer que fuera en esa situación, pero sí jóvenes, muy jóvenes, casi niños, y ancianos también. Entonces eran llevados al cuartel militar de Atoyac. Y nadie podía entrar ahí, nadie podía entrar. Las madres, las esposas, la familia eran amenazadas por el ejército de que les iba a pasar lo mismo que a ellos, ¿no? Entonces decían, si nada tiene que ver, pues va a regresar a tu casa. Pero no, fueron años, o sea, fueron varios años en que la situación fue bastante grave, y particularmente en 1974, cuando fue secuestrado el que fue por la guerrilla, por el profesor Lucio Cabañas. Era senador en ese momento y era candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. Fue secuestrado y entonces pues la persecución fue más fuerte. O sea, ahí en ese año fue cuando mi papá también fue víctima, ¿no?
el 25 de agosto de 1974. Y el 8 de septiembre fue liberado este señor, Rubén Figueroa, y pues murieron, se sabe que murieron algunos, en el enfrentamiento, murieron algunas personas que fueron guerrilleras. Hay testimonios de militares, ¿verdad? Bueno, esas personas participaban, les decían los hermanos Tarín, participaban, supuestamente eran civiles, pero participaban en la detención y en la tortura de las personas, ¿no? Y fueron, uno de ellos fue, declaró, está en Estados Unidos supuestamente, declaró que, o sea, todo lo que hacían, ¿no? Hablaba mucho del general Mario Arturo Acosta Chaparro, que fue el que estuvo, José Francisco Quiroz Hermosillo, que estuvieron en ese momento, cuando fue la detención de mi papá, allí en el retén donde él fue detenido. Y ese día que fue detenido, mi papá iba con Rosendo, mi hermano, y Rosendo, recuerdo que me dijo, es que eran militares, pero vestían, el modelo de su traje era diferente. Hoy entendemos que fue la policía militar, y hoy sabemos que el general Francisco Quiroz Hermosillo era de la policía militar, ¿no? Entonces por eso el modelo del traje era diferente. Y pues se lo llevaron, ¿no? No solo a él, ya él estaba buscando a los desaparecidos. Tenemos desaparecidos de 1969, 70, 71, 72. Él ya estaba en el movimiento con la universidad, apoyando a los familiares de las personas desaparecidas para poder encontrarlos. Y era una situación bastante difícil porque en ese momento no había organizaciones defensoras de derechos humanos, no había quien estuviera con las familias, ¿no? Sino que eran las universidades. Había algunos partidos políticos que también estaban apoyando a las familias, ¿no? Y bueno, la gente se organizaba, y igual con la situación tan grave que había, porque muchos de los que fueron a denunciar fueron también detenidos, sobre todo los varones. Entonces, pues de todas maneras las personas trataban de hacerlo, y en ese momento no se sabía qué hacer, ¿no? O sea, se enviaban cartas al presidente de la República, al gobernador del estado, o sea, a diferentes autoridades, ¿no? Cartas, o sea, se hacían marchas, mítines, huelgas de hambre y muchas cosas, muchas actividades. Pero no se podía poner una denuncia formal, porque la autoridad no te recibía una denuncia formal, ¿no? En ese momento hasta la policía de tránsito detenía a las personas y las entregaba al ejército. Entonces, es una situación bastante difícil. Entonces no se sabía por dónde encontrarlo. O sea, no es como hoy, ¿no? No es como hoy que la gente puede hacerlo. Y pues ¿por qué más te digo? ¿Qué alcances ha tenido, Tita? Me gustaría que nos platicaras un poco esta lucha que has estado teniendo en esta búsqueda de justicia, Sí. Por ejemplo, con la Corte Interamericana, en la Constitución mexicana. Este trabajo que has estado haciendo, ¿qué alcances ha tenido? Sí, bueno, nosotros pudimos poner denuncia. Empezamos, bueno, a sentir que se podía hacer algo, ¿no? Poner alguna denuncia cuando nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? En 1992 pusimos la primera denuncia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que llevaba también un ministerio público. Y se hizo esa denuncia, pero pues no hubo ningún resultado, ¿no? Posteriormente, hasta 1999, nosotros
hicimos una denuncia colectiva, fueron 5 casos, solo queríamos probar si se podía. Entonces presentamos ante el Ministerio Público local 5 casos que tuvimos muchísimos problemas para que el Ministerio Público nos los recibiera. Finalmente lo amenazamos de que nos íbamos a poner adentro en huelga de hambre y que ahí nos íbamos a quedar. Y fue que habló a las autoridades. Bueno, hasta ese día llegó un convoy de militares ahí donde estaba la agencia del Ministerio Público y no hicieron nada, solamente estuvieron enfrente mirando, ¿no? Pero finalmente logramos que nos los recibieran. Pero pues igual no pasó nada. Ellos dijeron que se declararon incompetentes y enviaron casos al Estado y el Estado hizo lo mismo y dijeron, bueno, a la PGR, pero igual no pasó nada. Después pusimos nosotros en noviembre directamente en la PGR también un caso de 11 personas de una comunidad que se llama el Rincón de las Parotas, que eran 11 personas de esa comunidad. Y se acumularon 143 casos de esa averiguación. Y igual se declaró incompetentes, sin embargo a nosotros no nos avisaron nada y nuestros casos los enviaron a la Procuraduría de Justicia Militar, ¿verdad? Pero nosotros no estábamos enterados. La Procuraduría Militar nos empezó a citar a declarar. Nosotros nos negamos a ir porque, bueno, ellos son los responsables de la aparición de nuestros familiares y cómo vamos a ir a un tribunal militar. Ellos no eran militares, nosotros no somos militares, pero ellos eran responsables o son responsables, ¿no? Y nos negamos a ir, nunca fuimos, ¿verdad? Pues sí, teníamos un poco de temor porque no sabíamos si traíamos alguna responsabilidad o no. Sin embargo, no fuimos. Y igual, pues no pasó nada. Entonces, por esos 143 casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación y recibió 532 quejas por desapariciones, torturas, ejecuciones. Pues principalmente son de la zona de Guerrero. Entonces, no acreditó todos los casos, solo 275 casos. Y bueno, pidió que la creación de una fiscalía especial para la atención de esos casos. Entonces sí, en el 2001 con Vicente Fox fue que se creó esa fiscalía especial. Y bueno, nosotros ahí sí sentimos, dijimos, no, pues ya se creó una fiscalía especial, o sea, va a ver investigaciones. Hablaba el presidente Vicente Fox del esclarecimiento de los hechos, ¿no? O sea, él dijo, no, pues rápido se va a esclarecer los hechos. Y bueno, nosotros empezamos a poner las denuncias y demás, a dar seguimiento a todas y cada una de las diligencias, ¿verdad? Que se llama. Pero los ministerios públicos, con el trato irrespetuoso hacia la gente, o sea, dicen, no, pues es que andaba con Lucio Cabañas, y siempre estaban preguntando si andaban con Lucio Cabañas, ¿no? Entonces a mí me tocó acompañar alrededor de 300 personas a hacer la denuncia, ¿verdad? Al inicio, pues me acompañaron los abogados, tuvieron como 3-4 días y ya de ahí pues yo me quedé con la gente, ¿no? Entonces, pues alrededor de 300 denuncias nosotros presentamos. Según la Fiscalía fueron 800 que se recibieron, de detenciones, torturas, ejecuciones, violaciones, ¿no? Y pues nada, también hubo, ahí también en 2001 nosotros presentamos el caso de mi papá ante la Comisión Interamericana, ¿no? O sea, ya estábamos viendo que pues no había nada de investigación y todos querían que nosotros aportáramos, que presentáramos testigos, ¿no? y las preguntas que hasta ofensivas, ¿no? hacia la familia. Entonces,
pues decidimos presentar el caso de mi papá, porque en ese momento era muy difícil presentar varios casos, ¿no? La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos nos apoyó para presentar un caso, se hizo el análisis de todos los casos, y pues al último decidieron que era el caso de mi papá, de él, porque él había sido, o sea, tenía un perfil alto, según ellos decían, ¿no? Por haber sido luchador social. Él fue presidente municipal de Atoyac de Álvarez. Entonces teníamos también, yo tenía 10 testigos de la desaparición de él, testigos vivos, que estuvieron ahí. Y bueno, documentado el caso, ¿no? O sea, era el caso que estaba más documentado. Entonces se decidió que fuera ese caso y se presentó ante la Comisión Interamericana. Pero fue en el 2001, a la par de que se había creado la Fiscalía Especial. Entonces la Comisión Interamericana nos dijo, pues hay que darle oportunidad a que investiguen. Y pues en esos 3 años estuvimos dándole seguimiento ante la Comisión Interamericana, pero también ante lo local, ¿no? ante aquí el país. Y pasados 3 años después, pues no se veía nada, ¿no? Y entonces la Comisión Interamericana hizo las recomendaciones al Estado mexicano, ¿verdad? Hizo que no se cumplieron, que no fueron cumplidas, entonces hicieron un informe de fondo y pues demandaron al Estado mexicano por la desaparición, ¿no? de mi papá. Y pues son varios por su desaparición, o sea, por negarles el derecho pues a también su personalidad jurídica. O sea, son muchas cuestiones que yo no soy abogado, ni mucho menos que no conozco, ¿no? Pero también nosotros hicimos lo propio, ¿no? También demandamos al Estado mexicano ante la Corte Interamericana y bueno, se inició ese proceso. Después hubo la audiencia en Costa Rica y pues en 2009 se emitió la sentencia. La sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano y pues lo condenaron a varios puntos fueron de la condena, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy importante porque una de las cosas que nosotros siempre habíamos cuestionado era todo el poder que tiene la jurisdicción militar, ¿verdad? Que nadie, o sea, puede hacer nada contra ellos, ¿no? Entonces, pues hubo el acotamiento ordenó, ¿no? Que se hiciera la revisión y hubo el acotamiento del fuero militar, ¿verdad? Fue, según dicen los abogados, insuficiente porque no es lo que realmente se necesita, ¿no? Para que como sociedad civil no tengamos que ir a los tribunales militares. Y también pues algunas modificaciones a las leyes, ¿no? Que también pues es bastante importante lo de pues también la petición ¿cómo se llama? Bueno, un libro sobre la vida de Rosendo que había hecho mi hermana y ellos dijeron que tenían que reproducirlo también. Y también lo hicieron de una manera muy mala, que yo les regresé el libro y lo volvieron a hacer, ¿no? Pero ya ahí mis hermanos se encargaron de eso porque yo, la verdad que a mí me dio mucho enojo porque ya se había trabajado muchísimo en cómo iba a ser el libro y al último era una hoja blanca que no tenía ni una palabra, cuando se había dicho que iba a decir en la portada que era en reconocimiento, cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana por la desaparición forzada. Pues no se hizo así, ¿no? Igual no quedó como se quería. También el reconocimiento de responsabilidad del gobierno a la familia
también habíamos estado platicando varios meses y bueno, ya se tenían los acuerdos. Y en el último momento, como faltando 4 días, nos dicen, es que el secretario de Gobernación no va a ir a Atoyac. Y entonces yo les dije, bueno, si no va a Atoyac, dice es que tiene una urgencia. Le digo, no tenemos prisa, esperamos cuando él se desocupe, cuando él pueda venir. Y luego dijeron que no, que porque, o sea, pusieron mil pretextos, ¿no? Pero bueno, al día siguiente, que nos dijeron, bueno, pues este señor tuvo el accidente en el helicóptero y falleció. Ellos no, el que quedó en su lugar me dijo que quería hacerlo. Yo le dije que pues no se podía porque ya toda la familia se había ido y que ya nosotros, y estábamos en diligencias de excavación en ese tiempo. Entonces yo le dije que no, la verdad que no se podía, y él me dijo, bueno, pues si no quieren de todas maneras lo vamos a hacer. Y le dije, pues entonces ¿para qué me están pidiendo la opinión, no? Si ustedes lo van a hacer, pues no, le digo, aquí en México es el mundo del revés, le digo. Ustedes sienten que son los afectados, por eso quieren complacerse ustedes cuando era en desagravio a la familia, pero bueno, ustedes háganlo. Y lo hicieron el acta de reconocimiento de responsabilidad. Fue el gobernador del estado, el presidente municipal, regalaron bicicletas y fue la gente que estuvo ahí en el evento con los empleados del ayuntamiento municipal de Atoyac. O sea, ningún familiar ni nada. Y pues desafortunadamente la corte lo dio por cumplido, porque ellos dijeron que no había ido el secretario de Gobernación porque había fallecido. Entonces, cuando no era así, él se había negado antes de fallecer, se había dicho que no iba a ir. Y pues cumplimiento que se diga, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda, no se ha hecho. No se ha cumplido porque así nos llevan. Ha habido muchísimos problemas con los ministerios públicos, ¿verdad? Porque ellos siempre están queriendo que nosotros digamos dónde están, qué pasó, a dónde excavar, qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, ahorita pues ha habido hasta una 6ª excavación. Ya ahorita fue la última excavación que se hizo hasta ahora en abril. Y pues ahí nos pudimos dar cuenta de que todo ha sido un engaño. Según los nuevos peritos, los lugares donde se tenían que haber excavado no fue en el sitio exacto, no fue con la profundidad necesaria, porque se volvió a excavar en el mismo lugar. Y hasta donde era, hasta donde excavaron anteriormente, más abajo había indicios de movimiento, o sea, no restos, pero sí tabiques o cosas, ¿no? Cuando ya habían dicho en diligencias anteriores que ya estaba agotado, que ya era el firme, que ya para abajo no había nada. Y sí, hoy lo pudimos comprobar porque se metió maquinaria pesada y se pudo comprobar que esas diligencias fue como si hubiéramos iniciado ahora las excavaciones, como si hubiera sido la primera excavación, ¿no? Y para colmo, o sea, el Ministerio Público no quiso. Los peritos pedían un mes, 4 semanas. Y pues dijo no, 3 semanas, o sea, quitaron 1 semana. Pidieron como 16 especialistas, dieron 8. Y así todo lo que pidieron, les dieron por la mitad. Entonces pues no se pudo hacer un trabajo como ellos tenían planeado, ¿no? Nosotros sabemos que ahí llegaron nuestros desaparecidos. No sabemos si salieron o quiénes salieron. Y por eso hay, no porque nosotros lo pensemos, sino que porque hay testimonios de personas que vieron que ahí los sepultaron. Que hay personas sepultadas.
No se tiene el sitio exacto, pero se sabe que ahí en el cuartel militar fueron sepultados. Sí. Y todavía, o sea, la gente tiene miedo. Tiene mucho miedo la gente todavía. Entonces no se animan a ir a decir en los lugares. Por ejemplo, en la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda se creó un eje de iglesias, ¿no? Precisamente con la función de acompañar desde la fe Sí. A los familiares, Sí. ¿no? Ante estas situaciones de, pues igual de injusticia, de incumplimiento, de lo que se vive cuando buscas y no encuentras restos o indicios, ¿cuál fue tu experiencia de acompañamiento? De ser acompañada y de acompañar, porque tú también fuiste parte de este eje, ¿no? Sí, ¿Cuál fue tu experiencia con el eje de iglesias? Bueno, la verdad que fue, decidimos venir, nosotros fuimos 9 personas que estuvimos de AFADEM ahí en la Cuarta Brigada, y la verdad que fue increíble, o sea, porque esa brigada, me decía una compañera, o sea, esto se puede hacer, se pueden hacer cosas, pero desafortunadamente no se está haciendo nada. Entonces, esa experiencia que tuvimos de ir a los pueblos, cuando llegábamos a los pueblos, veíamos que mucha gente se escondía, se metía, cerraba la puerta, y eso, ¿no? Entonces después, pues quienes iban al cerro, otros íbamos a las iglesias, otros a las escuelas, a hablar con la gente, a platicar con la gente. Y yo sentí, o sea, la gente al inicio se veía muy retraída, como con mucho miedo, ¿no? Pero finalmente terminaba platicando, ¿no? Diciendo sus problemas, porque hay muchísimos problemas. Los criminales están apoderados de muchos pueblos, ¿no? Y hay gente que no quiere hablar precisamente por eso. Y entonces, y sobre todo los niños, ¿no? Ilusionados con sus caritas. Y me decía la compañera, es que cuando subimos al cerro la gente estaba espantada, asustada. Y ahora que regresamos, o sea, la gente está contenta, feliz, nos abraza, se acerca, nos pregunta. Y o sea, una cosa hermosa, ¿no? Yo pienso que es lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que seguir haciendo. O sea, la sociedad tiene que despertar, la gente tiene que apoyar. O sea, si todos estuviéramos en esta misma sintonía que vamos a apoyar, se están haciendo las cosas, ¿verdad? Pero somos muy pocos. En ese momento éramos 200 personas. Que unos subían al cerro, que otras las iglesias, que otras las escuelas, ¿no? Y ese maravilloso grupo de Marabunta también que juega con los jóvenes, que de una manera muy bonita les dice las cosas, o sea, sin lastimar a los niños. O sea, con palabras muy suaves, ¿verdad? Que hacen sentir a los niños bien y entenderlo bien, porque estaban maravillados los muchachos, los jóvenes. Y yo creo que se necesita mucho hacer. Y bueno, también estuvimos mucho en las iglesias, pero no todos nos recibieron bien. Hubo sacerdotes que negaron que estuviéramos ahí, ¿no? Y yo creo que eso no puede pasar. No puede pasar. Ellos están obligados, ¿verdad? Por su ministerio, deberían ser los primeros en salir a apoyar a la gente, a acompañar a la gente. Y muchas veces las personas piensan, es que se necesita dinero. Sí se necesita dinero, claro, para todos se necesita.
Pero cuando la gente está sufriendo, se necesita un abrazo. La simple presencia, la sola presencia de una persona dice mucho cuando la gente está sufriendo. Susana, se pueden hacer muchas cosas. Todos podemos hacer muchas cosas. Pero yo creo que la Iglesia tiene una responsabilidad. Ay, perdón. Y quienes somos personas de fe, también tenemos esa gran responsabilidad de acompañar al que sufre. Tenemos que cambiar el mundo. No podemos seguir así. No podemos seguir. Tita, para cerrar nuestra conversación, pues agradecerte mucho el testimonio que nos das desde tu experiencia y desde el corazón, que es muy valioso para nosotros recibirte de esta forma. ¿Qué nos dirías a los ciudadanos y a las personas de fe para precisamente que seamos sensibles ante esta problemática tan dolorosa y que podamos participar en esta búsqueda de justicia como lo has hecho tú? Sí, bueno, yo creo que lo que se necesita es voluntad, tener voluntad, porque las cosas se pueden hacer, todo se puede hacer. En todos los lugares hay familias, hay personas que están sufriendo. Y la sociedad puede, la gente, las personas, pueden llegar a acompañar, a apoyar, porque es de humanos sentir el dolor del otro. Entonces, como seres humanos, nos tenemos que amar, nos tenemos que abrazar. Un abrazo es la mejor muestra de solidaridad. Cuando uno está sufriendo, cuando uno siente ese dolor tan grande, o sea, el abrazo es algo que ayuda, que sana las almas, que ayuda a sentirse confortados y que no cuesta, ¿no? El tiempo, yo creo que todos debemos de darnos un tiempo para poder cambiar la situación. No podemos seguir así, ¿no? Es muy difícil. Y también tenemos que tener en mente que esto sigue ocurriendo, día a día está pasando, y que no puede la gente esperar a que le ocurra para pasarse de este lado. Tienen que pensar también en eso, que esta situación tiene que parar, no se puede seguir así. Muchísimas gracias, Tita, No. por tu testimonio, por tu compañía. Ay, discúlpame, ¿por qué?